Puede ocurrir de que al gobierno no le guste, por ABC motivo, el resultado actual que tiene un mercado, y eso hace de que tenga alguna intención de cambiar ese resultado, cambiar el equilibrio del mercado. Entonces, para cualquier regulación, esto parte por ahí. Parte que tenemos un mercado, ¿verdad? Que tiene un equilibrio, tiene un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, pero al regulador por ABC motivo no les gusta este equilibrio. No le gusta porque piensa que es injusto para un sector de la población, no le gusta porque piensa de que quizás demasiada poca gente lo consume y le gustaría que más gente consumiera este bien. Por ejemplo, la educación, a lo mejor si lo dejáramos al libre mercado, mucha menos gente iría al colegio, si todos tuvieran que pagar por ir al colegio, ¿verdad? Mucha menos gente iría al colegio y al gobierno le interesa que los niños vayan al colegio. Entonces ahí podríamos pensar que hay espacio para una regulación. Eso es como una regulación a favor de las personas. Podríamos pensar que hay un mercado que hay contaminación, entonces el gobierno no quiere que haya tanta contaminación, entonces hay espacio para la regulación. Y así sucesivamente. Entonces, este mercado es lo que nosotros... Déjenme... Entonces, este mercado es lo que vamos a querer regular. Ahí sí. Entonces, este mercado es lo que vamos a querer regular y el gobierno puede regularla como desde dos perspectivas, que era lo que yo les decía, que yo las divido acá en esta idea de ex ante y ex post. Entonces, podría ser que lo que vamos a hacer es regular directamente el precio y directamente la cantidad por ley, que es como la regulación un poco más ingenua. Vamos a ver al tiro porque es ingenua, que casi nunca llegamos como al resultado que se quiere llegar. Poco por ahí es un poco esta idea de ingenua. Entonces, por ejemplo, yo quisiera regular directamente el precio, entonces entro en lo que se llaman los controles de precio, ¿verdad? O quisiera regular directamente la cantidad y llegamos ahí a los controles de cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, por ley digo, el máximo precio que puede tener un bien en el mercado es tanto, y ahí estamos con la idea del precio máximo. Por ley digo, el mínimo precio que puede tener un bien es este otro, y ahí nos metemos al precio mínimo. O podrías poner una cosa, regular por separado la cantidad o el precio, ¿eso te refieres? Si quieres lograr un efecto, sí, pero podrías hacer una ley y mezclar las cosas perfectamente. Podríamos poner una cuota y un precio mínimo. No, nada lo impide, el regulador ha hecho cosas más raras, ¿cierto? Se pueden hacer. O podrías hacer un mantenimiento que es como una mezcla de cosas. Dime. Lo que hace la OPEP entra en un expuesto. La OPEP. ¿Todos saben qué es la OPEP? La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, ¿cierto? Sí y no. Porque de partida la OPEP no es una regulación de un gobierno. Es un cartel, es un acuerdo de oferentes. Pero es muy parecido como a fijar un control de cantidad. Lo que hace la OPEP es casi como eso, si tú lo quisieras como llevar a estos términos. Eso en realidad es hacer un cartel. Nosotros vamos a ver al final del curso el cartel y te vas a dar cuenta que el gráfico es casi igual al de control de cantidad, pero es porque es muy similar. Es que a través de limitar cuánto producen, ellos tratan de afectar el precio. Acá el control de cantidad es el gobierno quiere limitar cuánto se produce. A veces con el objetivo de afectar el precio, otras veces con el objetivo simplemente de que no se produzca tanto. Por ejemplo, un típico ejemplo de control de cantidad son los taxis, que es el que salía en la lectura, ¿cierto? Con los taxis. Si quieren, vamos a hacerle como suma a cada uno. Déjenme antes de ir a los taxis terminarle como introducción. Entonces ese es como el primer grupo de regulación. Yo como por ley digo, vamos a poner este precio, vamos a imponer un precio o vamos a imponer una cantidad. El segundo grupo de regulación, lo que regula es a la oferta y a la demanda.
Y dice, si yo cambio la oferta o la demanda, puedo también cambiar el equilibrio. Y eso lo hago cambiando los incentivos de los oferentes y los demandantes. Y eso se hace a través de los... Bueno, no. Muy genio lo que dice ahí. Y ya no la puedo borrar. Bueno, me pasa por pa. Entonces, acá estos son los que son ex ante. Pueden ser impuestos o subsidios. Cualquiera de esos. Un impuesto es algo como para afectarte negativamente a la oferta a la demanda. La reduce. Y un subsidio es algo para afectar positivamente a la oferta a la demanda. La incrementa. Y vía eso afecta el equilibrio. ¿Se entiende la idea? Entonces, tienen como una lógica distinta ambos grupos de regulación. ¿Se pueden mezclar? Sí. Hay mercados que tienen subsidios con control de cantidad, impuestos con control de precio. Podemos hacer mezclas de cosas. Entonces, en la clase pasada hablamos del control de precio. Si recordamos, hablamos del precio mínimo y el precio máximo. Voy a adelantar, voy a pasar acá como vamos a recordar. El precio mínimo, como dice su nombre, lo que hace es que le pone un mínimo al precio por ley. Dice una ley y dice el mínimo que se puede transar este bien es esto. Para que el precio mínimo sea relevante, tiene que afectar el mercado. Entonces, si yo miro el mercado, ahí sí, ¿verdad? Si yo miro ahí tenemos un mercado, ¿cómo yo vería acá un precio mínimo? Imagínense que este es el precio de equilibrio del mercado. ¿Tendría que estar arriba del precio de equilibrio o abajo para afectar al mercado? No están tan convencidos, ¿cierto? Algunos escucho arriba, algunos escucho abajo. Hagamos las dos cosas. Si el precio mínimo estuviera por debajo del precio de equilibrio, imagínense que ya pongo un precio mínimo. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un exceso de demanda o de oferta a ese precio. Van a haber muchos demandantes, ¿verdad? Y van a haber pocos oferentes porque está muy barato, ¿verdad? ¿Y qué harían las fuerzas del mercado? ¿Para dónde me moverían el precio? Haría que subiera. ¿Por qué? Porque tengo como filas, tengo exceso de demandantes y eso va a empujar el precio para arriba. ¿La ley que me pusieron acá me impide que suba el precio? No. Entonces sube el precio y nos devolvemos al equilibrio. Entonces, si el precio mínimo es menor que el precio de equilibrio, esta cosa es irrelevante, ¿verdad? Esta regulación es irrelevante. Por el contrario, hagamos el otro caso. ¿Me quedaron como del mismo porte? Más o menos. Entonces, por el contrario, si yo fijara el precio mínimo por arriba del precio de equilibrio, se me otro color. ¿Qué va a ocurrir a ese precio mínimo? Va a haber una poca cantidad demandada y una alta cantidad ofertada. ¿O no? ¿Y qué me dirían las fuerzas del mercado? ¿Qué debería ocurrir con el precio? Bajar. ¿Pero puede bajar? No puede bajar. Porque por ley no podemos vender más barato. Y eso hace que la regulación sea efectiva. Entonces, si el precio mínimo es mayor que el precio de equilibrio, entonces la regulación es efectiva. Ese es en el caso del precio mínimo, ¿verdad? Nosotros no vimos con tanto detalle en otra clase el precio mínimo. Hoy día lo vamos a ver un poco con más detalle. Déjenme recordemos el precio máximo también. Entonces, el precio máximo.
lo que le hace, le pone un techo al precio, ¿cierto? Dice, por ley lo máximo que puede valer este bien es tanto. Entonces, al igual que en el caso de el precio mínimo, hay un caso donde es relevante y hay un caso donde no es relevante, ¿cierto? Entonces, si el precio... Entonces, ¿cuál debería ser el caso relevante en este? Si el precio máximo fuera mayor que el precio de equilibrio, ¿pasaría algo o no? No pasa nada, ¿verdad? Porque tengo lo mismo que vimos recién. Vamos a tener esta cantidad ofertada, esta cantidad demandada. ¿Y qué va a ocurrir? Acá va a haber un exceso de oferta, ¿cierto? Como hay un exceso de oferta o exceso de inventario, ¿qué van a hacer los oferentes? Liquidar los inventarios. Le van a bajar el precio. ¿Y pueden bajarle el precio? Sí, porque es máximo. No te impide la ley bajarlo. Entonces eso hace que el precio se regule y volvamos al equilibrio del mercado. Entonces acá si tenemos que si el precio máximo es mayor que el precio de equilibrio, entonces la regulación es irrelevante, ¿verdad? Por el contrario, para que sea relevante, entonces vamos a tener que el precio máximo tiene que ser menor que el precio de equilibrio para que sea relevante, ¿cierto? Entonces el precio máximo tendría que estar por acá. Y ahí vamos a tener pocos oferentes, la cantidad ofertada va a ser pequeña y la cantidad demandada va a ser grande, ¿cierto? Un poco era lo que yo les decía, que aquí ocurría como la falsa promesa. Y tenemos un grupo de demandantes que no pueden acceder al bien, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener un exceso de demanda. Como ya vimos precio máximo, revisemos rápidamente la regulación, o sea, los efectos en el bienestar. Inicialmente, entonces, déjenme copiar esto. Antes del precio máximo, ¿cómo sería el bienestar de este mercado? Antes del precio máximo estábamos acá, ¿cierto? Entonces teníamos este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio. A ese precio y esa cantidad, ¿cuáles serían los excedentes de los consumidores y oferentes? El excedente del consumidor sería esta área verde, ¿verdad? Y el excedente de los productores sería esta área amarilla. Acá estamos haciendo un supuesto, ¿no? ¿Qué supuesto estamos haciendo en este gráfico? Estamos haciendo hartos supuestos. Estoy suponiendo primero que esta cuestión es un mercado competitivo, ¿o no? Porque estoy suponiendo que, si digo que hay un equilibrio de mercado único, con un único precio y una única cantidad, donde la cantidad ofertada igual a la cantidad demandada, eso solo ocurre si el mercado es competitivo. Entonces el primer supuesto es clave. ¿Qué supuesto además estoy haciendo para decir que este excedente es el excedente? ¿Ah? Es que ese está dentro del mercado competitivo. No es como un supuesto adicional. Si tú ya dices mercado competitivo, el bien es homogéneo, que tiene que ser un bien privado sin externalidades. Bien privado sin externalidades y sin problemas de información. Pero al menos esos dos estamos claros. Por lo tanto, acá este excedente del consumidor más el excedente del productor, el excedente total va a ser igual al máximo excedente posible, ¿cierto? Excedente que podría tener la sociedad. Por lo tanto, acá estamos en una situación eficiente. Estamos alcanzando el mayor excedente que puede tener la sociedad. Entonces déjenme ahí marcarlo. Importante, estamos en el punto eficiente. ¿Qué pasa con la regulación entonces? Le ponemos acá nuestra regulación. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto efectivamente se va a transar de este bien? ¿La cantidad demandada o la cantidad ofertada? La ofertada, ¿cierto? ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a ver que se vende muy rápido y que los demandantes están como enojados porque no alcanzan el bien, pero se va a vender poco.
Entonces se venden esa cantidad ofertada. ¿A qué precio se venden? Al precio máximo, ¿cierto? Entonces el excedente del productor es fácil identificarlo. Déjenme hacerle otra copia a este, porque de ahí quiero hablar del mercado negro. Ahí sí, ya tenémosla para abajo. Ya, entonces la siguiente pregunta es, ok, el excedente del productor es como fácil de identificar. Está acá, ¿verdad? Es la diferencia entre el precio que le pagan y su mínima disposición a vender. Entonces ese sería el excedente del productor. Siguiente pregunta, ¿cuál es el excedente del consumidor? Ya, yo te hago caso. Tiene una línea hacia arriba, ¿verdad? Pero ese no necesariamente es. Eso es con un supuesto. Entonces acá tengo que hacer un supuesto nuevamente. ¿Quién compra? Porque tengo todos estos demandantes. Si se acuerdan el ejemplo del cine, tenía 1200 demandantes que querían comprar 800 boletos. Tengo todos estos demandantes de acá quieren comprar estos pocos boletos de acá. Entonces, ¿a quién se los vendo? Entonces voy a tener que hacer un supuesto de a quién se los estoy vendiendo. El caso menos malo es que se lo vendemos a los con mayor disposición a pagar, ¿cierto? Entonces los demandantes con mayor disposición a pagar acceden al bien. ¿Qué significa eso? Que son los que la demanda se va satisfaciendo como en orden. Desde los que tienen mayor disposición a pagar, que están acá arriba, son los que primero acceden al bien, y cuando llega hasta acá se acaba, y los con menor disposición a pagar quedan fuera del mercado. O sea, acá estoy pensando algo así como en una fila, donde están ordenados por su disposición a pagar. Dime. En el caso de que no fuera así, de que no fuera en orden, La pérdida va a ser mayor todavía. ¿cómo se excesaría el excedente? Ah, tendría que hacer como un gráfico más raro. Imagínate que estos acceden al bien, estos de acá. Tú tendrías como el excedente del consumidor sería como un triángulo por acá y la pérdida sería como por acá. Si quieres de ahí hago un gráfico raro para que vean que esto se puede volver más raro. Te escucho, aunque no te miro te escucho. Ya. Ya. Entonces, mira lo que estoy haciendo. ¿Ves que estoy tomándolo desde antes? Porque no se va a producir tanto, pues se va a producir solo esta cantidad. Y solo esa cantidad se va a vender. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién va a comprar esa cantidad? Y todos estos quieren comprarla. ¿Lo ven? No da abasto a la demanda, la oferta. Y la oferta diría, si no da abasto, subo el precio. Pero no puede subirlo, porque por ley no puede subirlo. Entonces, ¿quiénes van a comprar el bien? Bueno, lo van a comprar bajo este supuesto de que los demandantes con mayor disposición a pagar lo compran. Lo van a comprar estos demandantes que tienen mayor disposición, son los que acceden al bien. Y aquí se acabó el bien. Como se acabó, ¿qué va a ocurrir comparativamente? Si yo comparo con el mercado anterior, ven que tengo ganadores y tengo perdedores, ¿cierto? Comparen con el caso del mercado competitivo. Ese es como nuestro punto de comparación. Entonces, en el caso del mercado competitivo, voy a tener a este primer grupo de compradores que están acá arriba, que van a ser como los beneficiados, ¿cierto? Ese grupo de la demanda. Dime. Porque el precio, hay un precio máximo. Como hay un precio máximo, no se va a ofertar tanto, porque a ese precio los oferentes solo van a querer ofertar esa cantidad. No, acá yo hice el caso del mercado competitivo, sin regulación, mercado sin regulación. Entonces, antes de la regulación, para comparar, quizás te está haciendo ruido que está ahí, pero es porque copié el mono. Ya, si quieren lo trato de mover para borrarlo. Ahí sí, ¿cierto? Ya, sin regulación.
Es que como copié el mono de un lado para otro solo para mover el excedente. ¿Ahí sí? Entonces, estos primeros consumidores van a ser como los super beneficiados. Porque ellos ahora compran más barato algo que valoran mucho. Entonces, ellos ganan una parte de excedente. Lo voy a hacer achurada su ganancia de excedente. Porque antes, esta parte de acá, que estoy pintando ahí, no la tenía. ¿Lo ven? Ese grupo de consumidores gana ese excedente extra. Y lo ganan a costa de los productores. ¿Lo ven? Los productores ahora tienen que vender más barato esas primeras unidades. ¿Y qué ocurre con el resto? Estos productores que están acá, en el mercado libre, sin regulación, habrían sido capaces de vender su bien. Por lo tanto, pierden excedente comparado al mercado competitivo, ¿cierto? O el mercado sin regulación. Entonces, ellos ya no acceden a toda esta área de excedente, esos productores, porque quedaron fuera del mercado. Dime. Ese gráfico, por ejemplo, si fuesen bienes de lujo o de mayor valor, ahí yo creo que para la población como que se ve súper delimitado quiénes pueden acceder al bien, porque el precio de por sí es mayor. Claro. Para esa poca cantidad de personas que tiene disponible el dinero. Pero si aunque la plata disponible, o sea, aunque el dinero que cueste hacer ese bien, todos podamos tenerla, ¿qué pasa? O sea, Lo mismo, es la misma idea. Lo que estoy haciendo acá es como segmento el mercado. Y hay un grupo que accede al bien, porque ahora está barato. Antes valía 1000 y ahora vale 500. Entonces, este caso es como triste, porque te está diciendo, si uno lo piensa, que la máxima disposición a pagar es una función del ingreso también, porque es una función de las preferencias y del ingreso de las personas. La máxima disposición a pagar es como triste, porque los con más plata acceden más barato al bien. ¿Pero qué pasa? Sería como esa la respuesta acá. Pero no, es que si todos pueden acceder, igual queda un grupo fuera. El tema es que el grupo que queda adentro queda beneficiado. Y el grupo que queda afuera queda con 0 excedente. Antes tenía poquito o menos, pero ahora tiene 0. No sé si me entienden la idea. Entonces es porque empieza a quedar una parte de la demanda satisfecha y una parte de la demanda, que es esta que está acá, esa parte de la demanda de acá queda insatisfecha. Es más, acá la parte de la demanda insatisfecha es más grande, es toda esa parte verde. Lo que pasa, te contesto el tiro. Lo que pasa es que esta primera parte verde, antes sí accedían al bien, y ahora ya no. Y esta parte de acá abajo, verde grisáceo, nunca accedían al bien. Entonces en realidad no se les considera como una pérdida de eficiencia. Pero yo les contaba que, claro, no se considera como, pero es como el grupo más triste. Como que lo ilusionaste con el bien y nunca lo podían conseguir. Como un poco hiciste la regulación como para ellos y no lo acceden. Pero podrían, si ellos accedieran al bien, la pérdida de eficiencia es más grande. Déjame, te muestro, les muestro el tiro de la pérdida de eficiencia en ese caso. Dime. ¿Podría ser como ejemplo las postulaciones a las carreras cuando suben los puntajes de corte? Claro, pero sí y no. Por ejemplo, en las carreras sí hay un precio máximo. Si uno piensa en la gratuidad o el arancel de referencia, es como un precio máximo regulado. A una universidad le gustaría cobrarte más caro todavía, ojalá. Pero no puede. Por ejemplo, en el caso de la gratuidad no puede cobrarte más caro. Y a todas las personas les gustaría estudiar. Y hay un grupo que queda dentro y un grupo que queda fuera. El grupo que queda dentro se benefician de esa gratuidad. Y tienen más excedente. Porque quizás ellos habrían pagado. A lo mejor no el arancel original. Pero habrían pagado y no lo pagan. Y pagan 0, entonces tienen un alto excedente. Y hay un grupo que queda fuera, que quizás sí habría pagado, pero como no hay tantos cupos, no queda nada dentro de la U. Entonces todo de acá es como los cupos, la parte de la cantidad, es cuánto se produce. El tema es que no se produce suficiente para dar abasto a este nuevo precio que fijamos. Porque a gratuidad todos quisieran estudiar. Imagínense fuera gratuidad universal sin condiciones. Todo Chile quisiera estudiar. Y los U van a poner cupo. Entonces, ¿cómo elijo
ya no elijo por precio. En el caso de la U nunca se elige mucho por precio. Pero imagínense que no tuviéramos puntaje. Esto sería, este mundo que estoy imaginando es como si la U tuviera cupos para acceder a las carreras, pero no tiene puntaje de corte. Y vale 0. ¿Se imaginan ese mundo saliendo del colegio? ¿Cómo entráis a la U? A la guerra. Te vaya a pelear el puesto. ¿Se imaginan que se hiciera una fila? Y los primeros entran nomás. Eso es un poco lo que estoy diciendo acá. Ese es este mundo que estamos pensando. Dime. Solo por dar la PSU se puede entrar y tienen acceso a la gratuidad. Ese es un buen punto. Entonces, de partida, no hay... Sí o no, de partida la gratuidad no es universal. Punto 1, en Chile no es universal, es para un grupo que antes igual tenía becas. Primera cosa. Y segunda cosa, sí, es por cupo. Te doy un ejemplo más, uno que conozco más cercano. No tanto con gratuidad, con la beca Junaev. Entonces, no sé si ustedes saben, hay muchas universidades que son privadas que atienden a la población más pobre de Chile. Por ejemplo, uno diría, no, la Universidad Católica nuestra atiende mucho a la población de menores recursos, da muchas becas y mucha gente con gratuidad. Más o menos, chiquillos. Más o menos. Si miran a la otra católica, nada. Así, allá como el 90% viene de colegios particulares. O al menos comercial. Que vi un gráfico, era bastante impresionante. Por ejemplo, uno que a veces mira como en menos a la Universidad de las Américas, a la Universidad Santo Tomás, son universidades que ellos tienen probablemente las personas más pobres de Chile estudiando. Están en esas universidades, que son privadas, con poco puntaje o sin puntaje de exigencia, y además son baratas. Por darles probablemente es la universidad, entre la Universidad Concagua, pensando acá en la región, la Santo Tomás, la Concagua y la de las Américas debe tener a la gente más pobre de nuestra región que está estudiando. Que fueron a los peores colegios, que tuvieron malos puntajes, o puntajes esperados dado el colegio al que fueron. Acá si ustedes fueron a un colegio malo, bajo como estándares, lo llamamos un colegio malo, y se sacaron un buen puntaje, ustedes chiquillos son una gran excepción. No sé quién será acá, no sé si... Siéntense que yo los estoy halagando, en serio, porque ustedes nadaron contra la corriente. Ustedes deben ser de lo más graneado, porque fueron contra su destino. Su destino era Santo Tomás. O sea, no sé si me entienden la idea que voy. O sea, si hubieran sido la persona promedio o no estudiar nada, incluso el que está en la Santo Tomás se la está jugando. Y a veces uno es muy rápido en desmerecer estas universidades y no piensa en el contexto de las personas que están ahí. Entonces, déjame volver al ejemplo. ¿Por qué me estoy dando esta vuelta? Porque en esas universidades tienen mucha gente que cumple todos los requisitos para todas las becas. Y las becas tienen cupo. Entonces, por dar un ejemplo, yo tengo un conocido que estudió en la Santo Tomás y daba a su familia, una familia pobre, vivía en un cerro en Valparaíso, pobre. Ahí. Yo soy súper pam vino, la gente le carga decir, estos son pobres, estos son ricos, pobre, bajo la definición económica de pobre. En serio, sí, pobre. Iba a la Santo Tomás, por lo tanto tenía acceso a la beca Junaev. ¿O no? Beca Junaev, ni siquiera hay que ser tan pobre para beca Junaev. Es estar como en los 3 primeros quintiles, eso no es ser pobre. Estar en el primer quintil, eso sí es ser pobre. O sea, esta persona que le estoy diciendo está en el primer quintil, o en el segundo, está ahí como en el límite. Y no accedió a beca Junaev. Y yo le pregunté, ¿por qué no tenéis beca Junaev? No, es que se acabaron los cupos. Entonces probablemente no postuló tan rápido, fue lento para mandar los papeles y ya se habían acabado los cupos de beca Junaev. No sé si me entienden. Entonces es gratis, pero hay cupos. Sí, me dio una vuelta súper larga para llegar a eso. Pero esto pasa. Entonces, un poco el mundo de esto tiene que ver con eso, que se acaba. Lo que pasa es que como acá es un bien y estamos pensando en un precio, es menos como dramático, ¿cierto? Dime. Cuando se establece un precio máximo, los oferentes están más allá del equilibrio. No, están... esto. Los oferentes que están más allá del equilibrio no producen. No producen. Producen 0, por lo tanto, tienen excedente 0 en esa parte. Por eso esa parte de excedente se pierde.
comparativamente, ¿lo ves? Acá existía ese excedente y ahora ya no existe ese excedente, porque producen cero. Ellos ya no están produciendo. Y lo mismo ocurre con este grupo de demandantes. Entonces este grupo de demandantes no accede al bien comparativamente, por lo tanto no tiene excedente. Y acá sí accedían. En el mercado competitivo ellos sí accedían. Entonces, ¿por qué yo tengo esta pérdida de eficiencia? ¿Qué significa la pérdida de eficiencia? Son esas oportunidades perdidas. Todas estas oportunidades se pierden. Oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso. Beneficiaba al consumidor, beneficiaba al productor y no se hacen. ¿Por qué? Porque la regulación cambia los incentivos. ¿Se entiende la idea? Entonces, oportunidades perdidas. Si voy a la pregunta que me hacía el compañero, ¿qué pasa si esto se ordena distinto? ¿Cómo yo lo vería en el gráfico? Entonces, imagínate los oferentes fácil. Están acá. Entonces, hagamos el peor supuesto, que el último grupo es el que accede al bien. Entonces yo acá tendría un Q por acá, que sería QD menos QO, ¿cierto? Y que estaría por acá, y ellos acceden al bien. Entonces, ¿cuánto excedente el consumidor tienen ellos? Bueno, lo que pagan, que es el precio, o sea, su disposición a pagar, que es su demanda, menos lo que pagan. Entonces sería esta área amarilla. ¿Y cuánta pérdida de la sociedad tendríamos? Comparado a un mercado competitivo, sería todo este triángulo rojo menos el triángulo amarillo. ¿Se ve? Entonces, aquí el excedente, comparado al mercado competitivo, sería el triángulo rojo menos el triángulo amarillo. Y esa sería la pérdida de eficiencia. Entonces, esta sería la pérdida de eficiencia. ¿Ves? Por eso el otro es el caso menos malo. Ese es el menos malo. Sí, lo mismo, con cualquiera. Y si empiezo a agarrar de distintos lados, tendría que hacer como la integral es chiquitita y sumar integral. Pero se puede, sí, no es imposible. Esto nunca lo hemos preguntado en una prueba. No sé si a alguien se le ocurriría. Tal vez sí, tal vez no. Te escucho. Esto. No es relevante. Porque esta es una parte de la demanda que no excede el bien. ¿Ves? Esta es una parte de la demanda que no excede el bien. No es relevante. Ya. Ese es el caso del mercado del precio máximo. ¿Qué ocurre si hay mercado negro? Entonces, supuesto, vamos a suponer que hay mercado negro. Entonces, ¿cómo se vería un mercado negro en este mercado? De que hay un precio máximo. Entonces, hay poca producción y hay muchos demandantes peleándose por el bien. Y por ley, no puedo vendértelo más caro. ¿Cómo se vería el mercado negro acá? Sería como venderte el precio más caro, pero para callado, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le vendería? A los que paguen más. Entonces acá ya no tengo que suponer que los de mayor disposición a pagar acceden al bien, porque acá sí o sí van a acceder los de mayor disposición a pagar al bien. Son los únicos que... ¿Borré algo? No borré nada. Por suerte. Lo que sería difícil de calcular sería a quién pertenece ese excedente. No, es fácil. Serían ellos. Este es más fácil. Sí o sí son ellos. No hay que suponerlo. En el otro caso teníamos que suponer que eran ellos. Ahora son ellos. Y es más, y podemos calcular el precio que pagan. ¿Cuánto pagarían? El mayor precio. Entonces este sería el precio del mercado negro. ¿Lo ven? Entonces diríamos en la boleta el precio máximo y para callado me pasáis 2 lucas más. Y te lo vendo a ti y no se lo vendo al de la fila. ¿Lo entienden la idea? Esa sería la idea del mercado negro. Entonces el mercado negro soluciona un problema. Hace que estemos en el caso menos malo en vez de en un caso más malo. ¿Ven? Entonces el mercado negro nos asegura que ese caso no se cumple. Esa es como una gracia. Fíjense, yo estoy diciendo el mercado negro tiene una gracia que permite
porque ordena a los consumidores en base a su disposición a pagar. Entonces tenemos esta pérdida de excedente. Ah, pero dice mal el excedente del consumidor, pues súper mal. Y esta parte de acá ya no es excedente del consumidor, pasa a ser excedente del productor. ¿Lo ven? Entonces este sería el... Déjenme usar el negro. Entonces este sería el excedente del consumidor y ahora esta parte de acá se la lleva el productor. Esos excedentes extra. Pero no se lo llevan todos los productores de nuevo, son los que logran vender su bien. Entonces eso sería un poco la idea de el caso de un precio mínimo. Ahí tenemos como todos los posibles casos. O digo, precio máximo. Ya. ¿Claros con precio máximo? Súper. Sí, voy a subirlo. Es más, este también lo estoy grabando, así que lo que pasa es que no tuve tiempo para editarlo entre medio de la semana de la otra clase. Dime. Ya. Entonces, mercado negro, ¿qué ocurriría? Que los oferentes para callado venden más caro el bien, esos pocos bienes que se producen, ¿cierto? Entonces, como venden más caro, ¿quién los va a pagar? Los que más paguen. Por lo tanto, le van a vender solo a esta parte de los oferentes. O sea, digo, solo esta parte de los demandantes. Pero se lo van a vender no al precio máximo, se lo van a vender más caro. Y más caro que el precio de mercado. Entonces se lo van a vender a este nuevo precio que está acá, que sería el precio del mercado negro. Y dado ese precio del mercado negro, entonces ahora el excedente de los productores es más grande y el excedente de los consumidores es más chico. Pero el mercado negro tiene una gracia, que aseguro que le estoy asignando a los consumidores con mayor disposición a pagar. Ya no es necesario que sea un supuesto. Si hay mercado negro, esto está implicado. Es una consecuencia del mercado negro. ¿Se entiende? ¿Ahí atrás tenía otra duda? ¿O era...? Con eso estamos bien. Súper. Vamos a precio mínimo. Entonces, en el caso del precio mínimo, también tenemos que preguntarnos qué ocurre. ¿Quién produce, quién no produce y cómo se produce? Entonces, déjenme sacarle varias copias a esta cuestión. El precio mínimo un poco más enredado que el precio máximo. Si les pareció enredado precio máximo, precio mínimo un poquito más enredado. Ya. Entonces, mercado competitivo, de nuevo, sin regulación. Sin regulación, estamos en este caso de acá, pues, ¿no? Este es nuestro mercado sin regulación. Y perfecto, ¿verdad? Sin regulación y perfecto, le vamos a poner un precio mínimo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se transa en este mercado? ¿Cuánto efectivamente se transa? ¿Qué significa se transa? Lo que se intercambia. Entonces, ¿dónde va a estar lo que se intercambia? ¿En la cantidad demandada o en la cantidad ofertada? En la cantidad demandada. Porque por mucho que yo produzca mucho, si no me lo compran, no se compra, ¿cierto? Ya. Entonces el excedente del consumidor ahora es el que es fácil de encontrar. Los consumidores compran esto a ese precio alto. Entonces ahora el excedente del consumidor es pequeño. El excedente del productor es el que es triquiñuelo, ver qué pasa. Entonces vamos a hacer un par de supuestos. Depende de en qué supuesto estamos, va a depender de qué ocurre. Entonces imagínense que este es un proceso productivo donde es fácil ajustar la producción. Por lo tanto, los productores se dan cuenta de que no van a lograr vender esto, sino que producen solo eso, porque saben que a ese precio solo van a lograr vender esa cantidad. Entonces acá el supuesto es: productores se ajustan a la cantidad demandada, ¿cierto? Ese sería mi supuesto. Para que ese supuesto sea válido, necesito un mercado donde sea fácil ajustar la cantidad ofertada. Me pueda ajustar. Ya. Si me ajusto, ¿qué va a ocurrir? Que este grupo de productores va a vender a este precio alto. Por lo tanto, el excedente del productor va a ser este.
Y la pérdida de eficiencia va a ser esta de acá. ¿Cierto? Por la misma lógica del otro. Entonces esa pérdida de eficiencia de nuevo refleja la pérdida, todos estos intercambios beneficiosos que antes se hacían en el mercado competitivo y que ya no los hacemos, ¿cierto? Es la misma idea. Porque se transa menos. Ok. Pero es siempre razonable pensar que los productores se ajustan. El año pasado, o el semestre pasado, no me acuerdo, hicimos un ejercicio en una prueba que se trataba de la leche y las vacas. No sé si fue del semestre pasado o del año pasado. Entonces fue del año pasado. La leche con las vacas. ¿Qué ocurre con las vacas? Si yo le creo al regulador que me puso este precio máximo, o sea, digo precio mínimo, le creo y compro una segunda vaca para producir más leche, porque va a estar cara la leche, entonces bueno, vendo más leche, tengo que ordeñar la vaca. Si compré una segunda vaca, tengo que ordeñarla, porque si no se enferma, le da mastitis a las vacas. Entonces, imagínense que no me puedo ajustar y que le creí al regulador. Entonces, este sería ese caso. Supuesto, no me ajusto, no se ajusta la producción a la baja, pero sí al alza. Entonces le creí al regulador, me fui para acá, aumenté mi cantidad ofertada, pero no la puedo disminuir fácilmente. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? De nuevo, voy a tener esta cantidad o este excedente del consumidor, ese es fácil. Ese excedente del consumidor. Y ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con toda la producción? Entonces vamos a tener, acuérdense cómo uno obtenía el excedente del productor. Restaba el costo de producción a lo que recibían por el pago, ¿cierto? Entonces el costo de producción de este mercado, ¿dónde yo lo veo? En el área bajo la oferta. No, déjenme poner un rosado más fuerte. Entonces, todo esto de acá sería el costo de producción, porque les creímos y compramos más vacas y produjimos un montón de leche, ¿cierto? Y solo me van a comprar ese poquito de ahí. Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Solo me van a comprar ese poquito de ahí. Entonces me van a pagar por la producción solo, lo voy a hacer con amarillo, solo esta parte amarilla, ¿cierto? P por Q. Entonces, ¿cuánto es el excedente del productor? La resta del triángulo, del rectángulo amarillo menos el triángulo rojo. Ese sería el excedente del productor del mercado. ¿Lo ven? La siguiente pregunta es, ¿quién logra vender esas unidades? ¿Lo venden los de acá, de alto costo, o lo venden los de bajo costo? Hay que suponerlo. No es claro, porque el precio es alto. ¿Lo ven? Entonces, en el mejor caso, estoy acá, ¿cierto? Saquémosle una copia a este. Tengo que volver a hacer otro supuesto. Miren, no nos ajustamos la producción a la baja, pero sí al alza. Y le vamos a hacer otro supuesto adicional. Más venden los más productivos. Venden los más productivos. Si son los más productivos los que venden, este es el área que se logra pagar. ¿Lo ven? De costo. Y queda esto de excedente del productor. Solo ese triángulo de acá. Todo esto de acá es pérdida. Creo que está mal conectado el cable. Ahí sí. Ya. Toda esta parte de acá es pérdida de los productores que invirtieron para producir y no la logran vender porque tienen acá toda esta leche que se pudre. La tendrían que botar. ¿Lo ven?
Si algo le pasa al cable, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pérdida para la sociedad comparado al mercado competitivo? Entonces, el mercado competitivo pierde esto. No, déjenme hacerlo de acá. El mercado competitivo pierde este triángulo, pero además pierde todo ese rectángulo trapezoide rosado. O sea, la pérdida es gigante. ¿Ven que es enorme en este caso la pérdida? ¿Este de acá abajo? No, ese se absorbe. Por lo tanto, ahí pasa a ser excedente productor. Porque eso paga ese costo. Entonces, este triángulo ya no se considera, ¿cierto? Entonces, déjenme, lo podemos borrar. Entonces, este triángulo no es pérdida ni ganancia. Y el excedente productor sería ese triángulo o trapezoide amarillo, ¿cierto? Y toda la pérdida sería una parte que es la pérdida para la sociedad comparado al mercado competitivo y otra la pérdida de los productores. Entonces la pérdida total sería la suma. ¿Lo ven? Gigante. Y acá yo podría jugar con el gráfico. Voy a hacer un caso más. Imagínense un caso más malo. ¿Quiénes venden? Imaginémonos que son los productores más mulas los que logran vender su producto, ¿cierto? A este precio alto. Entonces, si son los productores más mulas que logran vender, si miro se arregla, ¿cierto? Entonces tendríamos que ubicar por acá el punto QO menos QD, ¿cierto? Entonces todo esto recibirían los productores, ¿lo ven? Todo eso recibirían los productores. Entonces acá estaría el excedente de acá. Entonces el excedente del productor en realidad sería este rectángulo menos ese trapezoide, sería este. Déjenme hacerlo de nuevo con el Pucha, que si uso amarillo. Ya, déjenme buscar otro color. Azul no usado. Este de acá sería el excedente del productor. Porque ellos tenían mucho costo de producción, ¿cierto? Entonces ahí sería el excedente del productor. Y esto ya no es pérdida. Porque esto se paga, ¿cierto? Entonces esto de acá. Esto de acá ya no es pérdida, ¿cierto? Eso se paga, ¿verdad? Acá ya no es excedente tampoco entonces, porque no se paga. Entonces, ¿dónde estaría la pérdida de los productores? Los productores perderían todo esto. Déjenme volver a ponerlo en morado entonces. Ven que está bueno usar esta cuestión porque cambian harto los gráficos. Ya, todo eso sería como la pérdida de los productores que no venden, ¿cierto? Entonces esta sería la pérdida de los productores. Y si yo comparo con el mercado competitivo, entonces tendría que acá hacer como la resta, ¿verdad? Pero igual sí o sí estoy perdiendo más triángulos. Porque tengo este excedente del productor, esta pérdida de los productores y entonces yo tendría que hacer como la suma y la resta. Sumo el verde más el celeste menos el morado y lo resto a este. Sí, pues entonces la pérdida de la sociedad tendría yo que considerar todo esto también, ¿cierto? Ahí está. Tendría que considerar esto, ¿cierto? Y también esto. Entonces la pérdida de la sociedad sería como la diferencia, ¿verdad? Yo sumo excedentes y resto las otras cosas. En estos casos más raros, yo les recomiendo no ir al gráfico, hacer una tabla. Entonces ponen los excedentes en un caso, los excedentes en el otro y restan. Es más fácil. Es difícil visualizarlo en el gráfico. Ok, este caso de acá se ve bastante feo, ¿cierto? Y yo les dije que hay una tercera política que se llama mantenimiento de precio. Mantenimiento de precio. Esto, cuando estaba haciendo
supuesto. ¿Acá? Ah, ya, supuesto, los menos productivos producen. Supuesto menos, le sumo ese, ¿cierto? Productivos. Eso, venden. Todos producen. Me tengo que preguntar quiénes venden de esos que producen. No nos quiere hoy día el proyector. No habíamos tenido problema en esta sala hasta ahora. Entonces miren este caso de acá. Entonces hay un tercer caso que se llama el mantenimiento de precio. Que ocurre un poco como en respuesta a esto. Es como una respuesta. Como una respuesta. Y hace como una implicancia, pero no es una implicancia, es como una respuesta a eso. Podría hacerse un mantenimiento de precio. Entonces, ¿qué ocurre en el mantenimiento de precio? Los productores, vamos a tener este mismo supuesto, no se ajustan a la baja, pero sí al alza. Y vamos a tener que agregarle algo, que acá viene el gobierno a tomar un rol. Más el gobierno compra lo sobrante. Eso es un mantenimiento de precio. Entonces el gobierno compra lo que sobra, complementa la política de precios con un subsidio. Entonces imagínense que acá el gobierno compra lo que sobra. Es como si tuviéramos una demanda más grande por acá, que sería la demanda más el gobierno. ¿Lo ven? Porque ahora el gobierno va a ser como un demandante extra para complementar a la demanda y asegurarse que se llegue a ese precio. Entonces el gobierno dice, vamos a poner este precio mínimo y lo que no logren vender, nosotros lo vamos a comprar. ¿Se entiende? Dime. ¿El subsidio solo se puede dar de esa manera? No, hay más formas de darlo. Por ejemplo, otra opción sería con un precio máximo, que es en el caso de el pase escolar. El pase escolar es un precio máximo del pasaje de micro, ¿cierto? Pero además los micreros reciben un subsidio. Por cada estudiante que pasa, el Estado les da una diferencia. Entonces ahí llegan a un precio objetivo, a un mantenimiento de precio. ¿Ven? Entonces seguro un precio. Ustedes podrían darse la tarea de hacer ese gráfico. Yo no voy a alcanzar. No. Ok, entonces ¿qué ocurre acá? Entonces vamos a tener que el excedente del consumidor de nuevo es pequeño, el mismo que antes, ¿cierto? Y los productores ahora van a tener un tremendo excedente del productor porque van a vender todo lo que producen, ¿cierto? Pero ahora el Estado va a tener que pagar por parte de esa producción. ¿Cuánta producción va a pagar el Estado? La diferencia, ¿cierto? QO menos QD. Entonces el Estado va a pagar por toda esta producción que está acá. ¿Y cuánto va a pagar? ¿Cómo yo calculo el costo para el Estado? P por cupo, ¿cierto? Entonces Q por P. Entonces el Estado va a pagar todo esto. ¿Lo ven? Todo eso. De esa parte que paga el Estado, hay un trozo que se lo llevan los productores. Así que no hay problema con ese trozo. Pero hay todo eso de abajo lo paga el Estado para financiar a estas empresas ineficientes. ¿Ven? Entonces aquí tenemos toda esta pérdida de eficiencia. Este es en el caso del mantenimiento de precio. ¿Se entiende la idea? ¿Qué? Lo que termina pagando el Estado es la pérdida. No. Verdad. El Estado paga todo el rectángulo, pero hay una parte que se llevan los productores, ¿cierto? Acá yo igual fíjense, este triángulo de acá es como el excedente que están ganando los productores ineficientes gracias al Estado. Entonces esto de acá es como una transferencia. Se llama una transferencia de dinero. ¿Se entiende? Y ahí yo podría seguir jugando un poco con estos temas.